Continuamos en el dilema de este miércoles. Lo dejábamos antes en un debate sobre cómo estaba la situación a nivel nacional con todos esos cambios políticos, ese tablero que se va modificando, cómo puede afectar esto aquí, y también en medio de una pandemia de la que se cumple un año. Les voy a preguntar qué es lo que estaban haciendo hace un año, cuando se decretó, ese estado de alarma, qué es lo que estaban haciendo entonces y si se esperaban todo lo que ha pasado. Comenzamos la ronda. Pues yo creo que no, que a pesar de que ya se veía y se empezaba a ver pues la magnitud de la gravedad de la situación, porque ya era grave, creo que la declaración del estado de alerta sería por la novedad. Creo que la afrontamos con un cierto grado de incredulidad. Es decir, yo si me represento hace un año viendo cómo se estaba explicando el estado de alerta, pues verían, decía, yo no creo que esto sea así. Una cosa es que se dicten unas normas y otra cosa es que luego cada uno pues podrá salir un poco a la calle, podrá seguir haciendo un poco la vida más o menos normal, ¿no? Era casi la primera impresión. Al día siguiente ya enseguida se comprobó que aquello había cambiado por completo. Y ya a partir de ese día pues todo lo que vamos sabiendo, todo lo que hemos ido sabiendo. Para mí fue... Yo no me lo podía creer, o sea, porque una cosa es que sí, que vayas oyendo, que hay un virus que se está propagando, que causa muertes, que no se sabe, que parece que en un momento no tiene, que para el que no hay cura, sino tratamientos paliativos, pero en ese momento tampoco se sabía nada. Era la sorpresa, todo fue muy rápido y yo decía, esto parecía una película. Luego ya empiezas con el miedo por tu familia, ves que hay gente mayor que se está muriendo, que había mucha gente que se estaba muriendo rápidamente, que los servicios, que todo el sistema sanitario estaba saturado, entonces pues te da miedo, ejerces tu responsabilidad, pides también responsabilidad. Y bueno, a mí si me lo hubieran dicho nunca hubiera pensado que hubiéramos llegado a este momento todavía con esas medidas restrictivas, pero no nos queda más que seguir adelante, ser responsables, y yo creo que ahora mismo estamos en el momento de la esperanza, de generar esperanza en la ciudadanía, de generar esperanza en nosotros mismos, porque parece que la luz al final del túnel se va viendo pues a través de vacunación, a través de avances médicos, que muchas veces con las investigaciones que se van produciendo, lo importante que es la investigación, invertir en investigación, vemos que también se avanza en tratamientos que hacen menos gravosas los efectos si en el caso de que te hayas contagiado. Entonces creo que ahora mismo tenemos que tener una visión esperanzadora en el futuro, porque aunque nos parezca que lo que hemos vivido ha sido horrible, porque ha sido horrible tanto a nivel personal, familiar, como de sociedades enteras, de países, pues creo que tenemos que tener esperanza en salir adelante y manteniéndonos en situación de responsabilidad, pidiéndola a los demás y ejerciéndola a nosotros mismos. Pablo, yo no sé si te esperabas hace un año todo lo que iba a pasar. No, y tengo que decir que a mí me tocó esta situación siendo alcalde de mi pueblo, y 2 días antes de que se decretase el estado de alarma estábamos cerrando el polideportivo, estábamos cerrando las instalaciones culturales, algo inaudito, las fuentes públicas de agua, o sea, algo que era para nosotros inaudito, ¿no? El tener que tomar ese tipo de decisiones, la escuela infantil. Todo eso fue yo creo que no nos dio tiempo ni a reaccionar sobre una de las medidas que teníamos que tomar duras cuando nos encontramos con el estado de alarma. Pues fíjate la diferencia, hace justo un año, ahora estamos esperando un poco también, deseando de que llegue la primavera, que haya una cierta relajación de la situación de la pandemia, eso esperemos, y en ese momento en el cual también estábamos en este momento del año, pues de momento nos meten en casa. También tengo que decir que hay una diferencia, yo creo que entre los primeros 15 días en los cuales la incertidumbre nos puede, a cuando vemos que esto se va a alargar, ¿no? Y empieza a sembrarnos el miedo pues como hemos dicho, por familiares, por personas mayores, los que estábamos en ese momento, me tocaba a mí de alcalde de mi ayuntamiento, el miedo a que entren en la residencia y puedan fallecer personas mayores. Creo que fue un momento difícil y complejo, y que ahora estamos en el Parlamento con una exposición fotográfica que refleja esas imágenes, ¿no? Y las ves y con cierta angustia, la verdad. Preciosa exposición, por cierto, Mayorga.
Sí, pues yo creo que el momento de cuando se decretó el estado de alarma, yo creo que estábamos muchos flipando, vamos, porque había semanas antes ya éramos conscientes de la existencia de la pandemia, pero también a lo largo de los últimos años había vivido determinados riesgos que las vacas locas, la gripe aviar, la gripe A, cada una con su especificidad, no las voy a comparar, pero que daba la sensación de que podía llegar también a generarse una pandemia y al final, pues bueno, pues el ébola se llegaba a acotar de alguna manera, ¿no? Entonces, quizá muchos teníamos la sensación de que la dimensión de este COVID pues pudiera ser pues la misma, ¿no? Y desgraciadamente no fue así. Y además en nuestro pueblo, Tafalla, pues tuvo una especial virulencia en muchas personas que morían, que fallecían, pero un número muy importante y no daban tiempos ni hacerte a la idea, ni en los duelos, era todo como muy extraño, ¿no? Y muy doloroso para muchas familias. Luego es cierto que ha habido etapas, ¿no? Lo que es una restricción de la libertad fundamental, que es que estás obligado en arresto domiciliario por responsabilidad y como medida sanitaria, pues luego yo creo que la sociedad se comportó ejemplarmente. Creo también que luego, pues bueno, pues los retos han sido otros y los problemas que han aflorado pues han tenido diferentes dimensiones, también la económica, muchos sectores, efectivamente, que fruto de la pandemia, si no están arruinados, están necesitados de muchas ayudas, ¿no? En definitiva, nosotros entendemos, y yo siempre lo digo, que de este proceso tenemos que salir todos unidos, no tiene que quedarse nadie atrás, tiene que salir reforzado los servicios públicos, la justicia social, tenemos que buscar una salida por la izquierda, por los derechos. Pero hay muchas cosas de las que aprender, porque también se han cometido errores. Una de las esperanzas, lo decíamos antes, eran las vacunas, aunque ahora es verdad que se ha suspendido la vacunación de AstraZeneca porque se están analizando, Sanidad está analizando 3 posibles casos de trombosis en personas que han recibido esa vacunación. Desde el Gobierno de Navarra han querido mandar un mensaje de prudencia, eso es lo que decía hoy el portavoz del Gobierno. El Gobierno de Navarra no quiere dar ningún paso en falso en el proceso de vacunación. A las puertas de un aumento considerable en la llegada de dosis, el Ejecutivo quiere tomar todas las precauciones posibles para evitar complicaciones. La prudencia está siendo una buena base para atajar la lucha contra el virus y también para avanzar en el ámbito de la vacunación, donde primamos, por un lado, por supuesto, la salud pública, la ciudadanía y también, hablando en concreto en el ámbito de la vacunación, primamos la seguridad del paciente. Aún así, Remírez llama a la tranquilidad y a la confianza en la vacuna y se muestra convencido que es segura. Esto puede crear una situación de inquietud en una parte de la población, pero bueno, a los datos me remito. Estamos hablando de casi 18.000 dosis de la vacuna AstraZeneca administradas en la Comunidad Foral de Navarra, donde no ha habido ningún tipo de reacción adversa de entidad. Por ahora, las personas que tenían pendiente recibir la AstraZeneca tendrán que esperar y no se les administrará la de otras farmacéuticas, ya que el Ejecutivo prioriza inmunizar a los colectivos vulnerables lo más rápido posible. ¿Qué les parece este contratiempo con esta suspensión? Pues aquí yo, con todos los respetos, hay una parte que es muy difícil comprender. Yo entiendo la prudencia, pero todo lo que pase a partir de ahora, las vidas de la gente, el que no muera más gente por COVID, las vidas de la gente en cuanto a que pueda seguir manteniendo su ritmo de vida, su economía, su puesto de trabajo. Todo depende en estos momentos de la vacunación. Por lo tanto, me parece que si no hay una justa causa, pero muy justa y muy justificada, para suspender una vacunación, creo que puede ser una irresponsabilidad. Y me explico, porque siempre hemos tenido cierto convencimiento de que las autoridades políticas y las autoridades administrativas seguían los consejos de las autoridades sanitarias. Y hoy hemos visto cómo la Organización Mundial de la Salud dice que inmediatamente se retome la vacunación con AstraZeneca. Y que la Agencia Europea del Medicamento, que es la máxima autoridad europea en esta materia, ha dicho que es una vacuna que es segura, que se debe poner. Y que además toda la comunidad científica está defendiendo esa seguridad. Y que además tenemos un contingente de nada menos que de 18.000 personas en Navarra y 1 millón de personas que ya no es que no tienen vuelta atrás, es que ya se han vacunado afortunadamente y necesitan esa segunda dosis. Entiendo la prudencia, pero yo creo que si esto se demuestra finalmente, por mucho que no son solo las autoridades de aquí, sino son de varios países importantes,
que algunos ya, por cierto, están volviéndose atrás. Hoy hemos visto al presidente francés ya casi brindándose a retomarla inmediatamente porque la situación es caótica. Pero aquí todo depende de la vacunación, una vacunación que, por cierto, en Navarra es manifiestamente mejorable a juzgar por los datos y el ritmo de vacunación. Y si todo depende de la vacunación, creo que no es del todo responsable, cuando menos, suspender así durante 15, 20 o los días que sea una vacunación cuando todas las autoridades sanitarias están diciendo que no está justificado. Yo creo que como mucho necesitamos mucha más explicación de la que en estos momentos se está dando, porque se está generando confusión. De momento son 15 días de suspensión. ¿Ha sido precipitado o no? No, yo creo que no. Yo creo que en un primer momento sí que se suspendió inicialmente en algunos países por los efectos secundarios, las trombosis, que parecía que podían ser efecto de la vacuna. En España se ha decidido ahora que se suspendía por prudencia durante 15 días, porque también la gente tiene miedo. O sea, cuando estás oyendo que hay gente que se muere, sin embargo nos están dando seguridad. Las autoridades sanitarias nos dicen que es una vacuna que es eficaz, que sí que puede tener, en algunos supuestos, y eso es en lo que se está, en ver si esas supuestas trombosis están relacionadas con la vacuna, y por eso se establece una suspensión, porque por un lado, claro que hay que seguir vacunando a la población, tenemos que tener en cuenta que hay más vacunas y que además van a entrar más vacunas en el mercado, pero bueno, pero hay que seguir vacunando, pero con seguridad y dando seguridad a la ciudadanía. ¿Que cualquier vacuna es 100% segura? Seguro que no, pero ninguna, ni la de la gripe, ni ninguna vacuna, pero se actúa con la máxima prudencia, con la máxima seguridad sanitaria, y entonces estamos esperando a ver qué es lo que dicen las autoridades sanitarias para poder vacunar con un nivel de seguridad que podamos dar a los ciudadanos. Pablo. Yo creo que desde el principio de precaución, ¿no? Cuando se siembran estas dudas, también hay que darnos un plazo para la comprobación de si eso es cierto o no es cierto. Evidentemente, el que sea necesario y estimen las autoridades sanitarias, que a ellas nos debemos. Sí que me parece que desde el ámbito político, pues lo que no debemos es generar incertidumbres innecesarias en torno a un proceso que es vital, nunca mejor dicho, ¿no? Tanto para la salud de las personas como para la mayor y mejor recuperación económica es vital la vacunación, y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer, en este caso como instituciones públicas, ¿no? Es prepararnos para lo que se estima que va a venir en abril, que es una mayor llegada de vacunas, también de AstraZeneca, que si se solventan esta problemática, pues se seguirán poniendo, evidentemente, pero también de otras compañías farmacéuticas que van a suministrar, o parece ser que van a suministrar con mayor velocidad las vacunas, y lo que tenemos que ser capaces, en este caso desde el Gobierno de Navarra, es de dar respuesta a la mayor velocidad posible a esa implantación y a ese plan de vacunación. Yo creo que cautos, precaución, comprobación y adelante con la vacunación, que es vital. Y se sigue vacunando con otras vacunas. Hombre, está suspendida esa. A mí me da la sensación de que en esto podemos ponernos todos de acuerdo. Es decir, que todas las cosas que se han dicho aquí, pues probablemente tienen un fundamento muy, muy serio, ¿no? Pero yo creo que es un momento, y quizá es una de las reflexiones que debemos estar o conclusiones que debemos extraer de toda esta pandemia, es que el ámbito político tiene su ámbito, y es el ámbito de la igualdad, de la justicia social, de la efectividad, de los instrumentos para que realmente las medidas sanitarias lleguen a todo el mundo de la manera más eficaz y de la manera más rápida. Pero la autoridad sanitaria tiene otra función donde no merece la pena, la política no debe inmiscuirse, que es en el ámbito científico, ¿no? Y en este sentido, pues hemos visto en diferentes momentos graves intromisiones que no han sido precisamente buenas para la gestión de la pandemia. Es un récord histórico que en un año se hayan podido hacer vacunas es decir, nunca había sucedido, y además con una nueva tecnología que yo no sabré explicar, a esa del el ARN. No lo voy a intentar, sí, porque esto...
Pero ahí tenemos la Sputnik, la China, AstraZeneca, la Janssen, de Johnson & Johnson, la de Moderna, la de Pfizer. Es decir, ha habido una carrera por diseñar o por poder producir unas vacunas y evidentemente ni todas son iguales, ni todas son igual de efectivas, van a ser igual de efectivas, ni todas van a tener los mismos efectos secundarios, ¿no? Entonces, en esto lo que cabe imperar es que los criterios fundamentalmente sean pues médicos, sanitarios. Y una cuestión, fijémonos cómo cambia la preocupación y la inquietud de la actualidad política y comunicativa. Hace escasamente una semana a AstraZeneca lo que se le reprochaba era que no estaban llegando las vacunas. Que en el contrato la Unión Europea lo que estaba exigiendo era que cumpliese el contrato de que llega. Y una semana más tarde ya resulta que hay países que empiezan a dejar de suministrarla. Que no sabemos si casualidad es justo cuando se autoriza ya otra, que es la de Janssen, Johnson & Johnson, y que tiene que ver aquí la política y los intereses económicos. Yo no los conozco y no los voy a exponer. Pero ciertamente llama la atención, ¿no? Cómo van cambiando en la actualidad política pues las inquietudes. Antes era efectivamente que no llegaban vacunas de AstraZeneca y ahora es los posibles efectos secundarios que pueda producir cuando en Navarra de 18.000 no tenemos a ni un solo caso y de 1 millón en el Estado español creo que ha habido 3. Tres, sí, están investigando también una profesora de 43 años que ha fallecido en Marbella, 2 semanas después de haber administrado la primera dosis, y lo están estudiando. Hablamos de la vacuna y en terreno económico, otra de las esperanzas es la llegada de los fondos europeos, esos fondos Next Generation. Lo comentaban antes porque ayer el presidenta del Gobierno se reunía con la oposición en 2 reuniones, por un lado con Navarra Suma, por otro con EH Bildu, para explicarle cómo iba ese proceso. Esto es lo que decía el portavoz del Gobierno tras esas 2 reuniones que se mantuvieron ayer. El terremoto político que se vive a nivel nacional desde hace una semana se ha reflejado en buena medida en una tensa sesión de control al Gobierno donde se han visto las caras algunos de sus principales protagonistas. Una crispación que anticipa una tensa pre-campaña en la Comunidad de Madrid, la que el todavía vicepresidente Iglesias se convertirá en el contrincante de Isabel Díaz Ayuso tras dimitir y convocar elecciones en Madrid para el 4 de mayo. Los giros de guión, estrategias y movimientos hacen tambalear el tablero político y provocarán cambios en el Gobierno, en principio con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y la navarra Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo afectan todos estos cambios al panorama político Navarra? ¿Tambalea la coalición de Navarra Suma? Bueno, unos giros de guión en medio de una pandemia. ¿Cómo se resolverán? Intentaremos hoy resolver algunas de estas cuestiones. Comenzamos. Bienvenidos un miércoles más a este dilema. Hoy saludamos, aquí tenemos a Juan Luis Sánchez Muñain de Navarra Suma. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. A Inma Jurío del PSN. Buenas noches. Hola, buenas noches. Paula Azcona de Geroa Bay. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y a Mayoba Ramírez de H. Bildu. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, primeras impresiones de este tsunami político que nos acerca también a Navarra de alguna forma. ¿Cómo se ve desde aquí todo lo que está pasando a nivel nacional? Lo que se ha visto hoy en el Congreso, por ejemplo, una pequeña pincelada de cada uno, de lo que le ha parecido, por ejemplo, hoy, lo que se ha visto o lo que se está viviendo a nivel nacional desde hace una semana. Comenzamos, Juan Luis Sánchez de Muñain. Bueno, pues no lo sé. Yo la verdad es que he seguido muy poco lo que ha acontecido hoy en el Congreso, ¿no? Supongo que se estará viviendo con más intensidad. Yo recuerdo aquella voz en off que en un debate en su día se le pudo ver a un comunicador que le decía entonces al presidente Zapatero, hay que tensionar, ¿no? Pues yo creo que detrás de todas estas rifirrafes y de todo hay mucho teatralización. Hay mucha representación, que yo creo que es una representación que los aparta de los ciudadanos, los aparta de sus problemas. Es decir, toda esta historia que empezó con el epicentro de Murcia y esa moción que yo creo que no había conseguido entender,
pero que luego ha tenido todas esas consecuencias, primero en Ciudadanos, en el Partido Socialista, gobernadas, parece ser que dirigidas desde Madrid, desde la propia presidencia del Gobierno de España, después con unas réplicas en la Comunidad de Madrid con elecciones anticipadas, después con otras réplicas de posibles mociones de censura en otras comunidades, posteriormente con la dimisión nada menos que del vicepresidente del Gobierno de España para hacerle campaña o hacerle disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid, con una serie de consecuencias en diversos ministerios, con prácticamente una crisis ministerial, una crisis en el Gobierno de España, en cuestión de 4 días, dinamitada por una moción que, insisto, pues todavía no se entiende en Murcia. Pues, ¿qué vamos a decir? Pues yo creo que lo que sienten todos los ciudadanos, que han conseguido que se hable de otras cosas diferentes a la pandemia, pero que no por eso la pandemia ha desaparecido, la crisis sigue ahí y la urgencia de atender eso por parte de quienes ahora están en ese juego de tronos o como se quiera llamar, pues en lugar de estar ahí, pues a lo que están, a los problemas de la gente, que son muchos y muy graves, pues han desviado la atención a estos asuntos. Y yo creo que ellos son responsables de toda esta cosa. Y por lo demás, pues insisto, hay mucha teatralización y muy obligada por las urgencias electorales que ellos mismos se han puesto a sí mismos. Inma Jurío, brevemente. Bueno, yo coincido en que esto nos ocasiona lo que hemos visto hoy a la mañana en el Congreso, que tampoco lo he seguido y entonces no tengo mucha idea, pero supongo que al iniciarse campaña dentro de Madrid, que es que se inicia campaña con la convocatoria de unas nuevas elecciones, pues de alguna forma se extrapola a lo que es el Congreso de los Diputados y habrá ocasionado, supongo, algún exabrupto y un poco de circo mediático. Ahora, lo que sí difiero es de esto que está diciendo en estos momentos Juan Luis Sánchez de Muniain, porque parece que el problema de todo lo ha iniciado el Partido Socialista en Murcia con una moción de censura. Tenemos que tener en cuenta que en Murcia había una situación que era insostenible, ocasionada por la corrupción del PP en el gobierno, que daba pocas garantías y poca seguridad en lo que ahora había que gestionar, en esa gestión del día a día de una situación muy complicada, y que todo este problema lo está causando ahora mismo, todo este circo lo está ocasionando la señora Ayuso en Madrid, que ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer de su capa un sayo, que es a lo que por otro lado nos tiene acostumbrados y que efectivamente pues nos está llevando a los ciudadanos y a las ciudadanas de Madrid a un desgobierno absoluto en una comunidad en la que se puede poner un poco o bastante en duda la gestión que de la pandemia está haciendo y bueno, pues que ahora sitúa en un momento en el que tenemos que ser responsables y actuar con responsabilidad en favor de la ciudadanía, nos sitúa en una campaña electoral con un gobierno en funciones y que aporta de todo menos seguridad en este momento a la ciudadanía en general. Pablo Azcona, brevemente, ¿cómo se ve ese terremoto político desde hace una semana que nos arrastra? La verdad que visto desde fuera, por decirlo de alguna forma, sorprende, ¿no?, que en un momento tan crucial, yo creo que para el conjunto de la ciudadanía, del Estado y mundial, pues entremos en estas incertidumbres políticas, ¿no?, en esta situación inestable que yo creo que no es buena, ¿no?, y posiblemente pues pueda... ¿no? Desde luego no somos ajenos, ¿no?, a la situación del Estado y no nos gustaría que eso fuese así. Geroa va llevando estabilidad al Gobierno de Navarra desde el 2015, que también veníamos de un proceso en el cual ni siquiera se aprobaban presupuestos, llevábamos 6 años aprobando presupuestos dando estabilidad y en eso seguiremos. También quiero decir, y por enmarcar, que lo que nos estamos jugando, o lo que se está jugando en este, vamos a decir, en este juego político, ¿no?, de decisiones estratégicas, también es cómo vamos a afrontar la salida de la crisis, si va a ser debilitando el estado del bienestar o si no, pues fortaleciendo los servicios públicos y a la clase media y trabajadora, que es lo que nosotros también apostamos. Sí, hombre, lo que es indudable que estos últimos episodios apuntan a un cambio en la consideración, pues quizá clásica, de lo que es el hacer político, la actuación política, ¿no? Estamos ante episodios que muestran claramente un tremendo tacticismo, actuar en el corto, a través del marketing político,
dejando quizá a un lado los principios para centrarse más en el éxito momentáneo en una determinada campaña, una política instaurada en la campaña permanente. No parece lógico ni es explicable, si lo llevamos a un nivel de abstracción, que en medio de una pandemia un ministro de Sanidad pase a ser candidato, en este caso el señor Illa, a la Generalitat de Cataluña. No parece lógico en medio de una pandemia donde los retos sociales son tremendos que el vicepresidente, en este caso el señor Iglesias, pues deje el ministerio para poder presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y tampoco parece lógico pensar que en medio de una pandemia donde todos los esfuerzos tienen que ir centrados, en este caso, el correcto proceso de vacunación y poder atender las urgencias económicas, etcétera, etcétera, que la presidenta del Gobierno de Madrid convoque elecciones, ¿no? Por lo tanto, indudablemente de a qué partido pertenezcan cada uno de ellos, lo que sí es evidente es que en el Estado español se está instaurando, no precisamente en Euskal Herria ni aquí en Navarra, concretamente, una frivolización de la política, un tremendo tacticismo y evidentemente pues da la sensación de que eso no va en beneficio de la ciudadanía ni de la consideración de la ciudadanía con respecto a la política. Era una primera apreciación. Si les parece, vamos a ver algunos de los rifirrafes que ha habido en el Congreso y comentamos. Lo vemos. El 4 de mayo será la primera etapa de la unión en el PP de todo el centro derecha y también de aquellos votantes avergonzados por la deriva radical a la que usted lleva a España. Son esa fuerza tranquila que quiere que se respete la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de Derecho frente a los que justifican la violencia política, las expropiaciones y el ataque a la justicia. Ay, señor Casado, que estamos en campaña. Estamos en campaña y aquí hemos estado con el mitin que nos toca. Todos los miércoles un mitin del señor Casado. Mire, ahora que saca usted a colación lo de Madrid y lo de Murcia, le diré una cosa. Ustedes han representado la continuidad y el cambio. La continuidad en las malas artes, en la falta de respeto a sus socios, en este caso ciudadanos, en el transfugismo, que es la corrupción, señor Egea. Corrupción, transfugismo. Eso es lo que ustedes representan. Ustedes han planteado una moción de censura en Murcia con un señor que está imputado por prevaricación. Por tanto, yo de usted estaría un poco más callado, Y además, lo que usted llama transfugismo, ¿sabe cómo le llama a toda España? Dignidad, señor Sánchez, dignidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, don Teodoro. He empleado mi tiempo en gobernar y en impulsar políticas sociales. Mientras tanto, usted, como buen secretario general del Partido Popular, se ha dedicado a comprarse diputados de Ciudadanos. Permítame que le haga una pregunta. ¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado algún constructor? Bueno, son algunos de los momentos de esta mañana en el Congreso. Juan Luis Sánchez de Muniain, quería comentar. No, dos precisiones. Por un lado, se decía por aquí, no, esto es solo el tema de Murcia y el Partido Popular. Bueno, pues el tema de Murcia y el Partido Popular, como digo, han desembocado en una crisis de gobierno que, como se ha dicho, afectan a los dos ministerios más afectados por la crisis. Al Ministerio de Sanidad y al Ministerio que se ocupa, entre otras cosas, de las residencias, de los desfavorecidos, de las personas que necesitan más ayuda. Y esos no son murcianos ni compiten en las elecciones de Murcia. Se han ido a competir por ahí. Y la otra es decir, no, aquí no pasa nada. Bueno, pues aquí viene a la memoria, lo comentaba Guero Abay, que nosotros estamos dando estabilidad. Viene a la memoria hace un año, efectivamente. Iniciamos un confinamiento, todos sobrecogidos a casa, y a los pocos días, Guero Abay y Bildu lo celebraron haciendo una moción de censura en Estella, con dos personas concejales expulsadas de su partido por no seguir las directrices y sin otro aparente motivo, saltaron o en pleno confinamiento, fueron a ganar una alcaldía en lugar de centrarse en solucionar los problemas de la gente, en este caso de Estella. Con lo cual, aquí nadie escapa
tan fácilmente de estas cuestiones que tanto irritan a la ciudadanía. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Pues algo que quizás es muy incómodo o muy impopular, que es pues, aguantar el tirón para tener la estabilidad suficiente y centrarnos en los problemas que realmente nos afectan. Y eso pues, a veces nos impide el darnos alguna alegría política, como las que se están dando todos estos protagonistas, en unos momentos en los que la cosa no está para alegrías. Bueno, yo creo que si nos centramos en el tema del transfugismo, ahí habría que revitalizar, habría que poner en marcha el pacto antitransfugismo y las medidas que en el mismo se acordaron, y efectivamente que en el caso de Estella, el Partido Socialista ha tenido dos tránsfugas que hicieron cambiar el gobierno de Estella y el partido los echó. En Murcia, ante una situación de corrupción del PP, que ahora parece que es el partido al que defiende el señor Sánchez de Muniain, pues es una situación diferente a la que nos pone unas elecciones. Unas elecciones hacen que un gobierno esté provisional hasta el 4 de mayo, mes y medio, en una situación como esta. No tiene nada que ver. Era una situación insostenible en la que con responsabilidad había que actuar, y así lo decidieron Ciudadanos y el Partido Socialista, pero con la finalidad de ser responsables y dar estabilidad a la ciudadanía y gobernar posiblemente de otra manera, lo que no tiene ningún pase con lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid. Y luego, por otro lado, ya digo, el transfugismo son unas actuaciones que no se pueden sostener en política, y que creo que ahí sí se necesitaría la unidad de todos los partidos políticos ahora mismo para poder poner en marcha y que esas personas declaradas transfugas no pudieran tomar determinadas situaciones, porque es una lacra para la política que difícilmente entiende la ciudadanía, y menos en situaciones como estas. Pero bueno, pues más allá de todo eso, espero que toda esta situación que se ha producido en Madrid y que hemos visto, pues que, miren, Madrid no es España, pero es una parte importante de España, y creo que todo este circo que se traslada al Congreso pues es penoso para la ciudadanía, que muchas veces no lo entiende, y menos en situaciones como esta. Y yo realmente puedo decir que el Gobierno de Navarra goza de buena salud, los acuerdos que tenemos gozan de buena salud, y que seguiremos siendo estables y vamos a seguir trabajando para la ciudadanía, por mucho que alguien intente que pierda esa estabilidad, y que los problemas políticos que se producen en partidos como PP y Ciudadanos, que son los que verdaderamente tienen partidos políticos, es algo que miren, que esta coalición de Navarra Suma, que son los que lo tienen en su seno, tendrán que resolver, porque sí se les traslada algo a Navarra, porque difícil es, si ya tienen problemas entre el PP y Ciudadanos, difícil es también esa coalición con Navarra Suma, donde un regionalismo que parece que últimamente se está echando al monte al más puro estilo nacionalista, comparte escaños con el PP y Ciudadanos. Algo tendrá que explicar, a ver de qué manera contribuyen ustedes a la estabilidad de Navarra. Por alusiones, antes de seguir, o bueno, seguimos con la ronda, Pablo. Yo por seguir, y recojo el guante, ¿no? Y vuelvo a hablar de estabilidad, y estabilidad es lo que ha procurado dar Geroa Bai también en Estella, que hay que recordar que los dos concejales de Estella llevaban a su pleno, al pleno municipal, un mandato de la asamblea local. También creo que es representativo cómo dieron respuesta a esos términos de la localidad de Estella. Ahora mismo en Estella tenemos un gobierno estable que está afrontando la crisis y la situación que requería la pandemia, y en ese momento teníamos un gobierno que no lo era en Estella. Y precisamente en eso estamos en Geroa Bai, lo estamos haciendo durante los últimos 6 años, y ver, vuelvo a repetir, que en un momento tan complejo, tan excepcional, como es el momento que estamos viviendo, donde la gente está preocupada, evidentemente, primero por la salud y luego por la respuesta económica que tenemos que dar, cómo se produce esta inestabilidad. Yo creo que no es bueno, y desde luego tampoco debemos abstraer que lo que se está produciendo, como he dicho antes, está primero una disputa en la derecha española de ver quién lidera esa parte de la derecha, y también nos estamos jugando cuál es la salida de esta crisis, si tiene que ser, como digo, defendiendo el derecho, el estado del bienestar, o tiene que ser otras fórmulas que también se han aplicado en el pasado y que no quisiéramos que se repitiesen.
Sí, hombre, si analizásemos el tema de Murcia es que todavía es más rocambolesco, ¿no? Porque parece que afloran hasta la opción de 3 ex de Vox que puedan también actuar en el juego para sustanciar finalmente esa moción de censura, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues este tipo de cuestiones, la verdad que aconsejarían un monográfico de este programa, y quizá lo que nos convenga a Navarra es que cuanto más lejos estemos de esa forma de hacer política, pues ciertamente mejor, ¿no? Por añadir alguna cuestión que nos ha dicho, yo creo que en el Estado, en muchos lugares, pues se ha roto con el bipartidismo, algo que ya existía aquí, es decir, parlamentos engrosados por diferentes grupos parlamentarios, en este momento 6 en Navarra, algo que no sucedía en muchos territorios del Estado, donde existían fundamentalmente dos fuerzas, que era el Partido Socialista y el Partido Popular. Con el surgimiento en la derecha de diferentes opciones, como Ciudadanos y Vox, y en la izquierda también, con el afloramiento del fenómeno Podemos, lo cierto es que ha habido entre esos bloques una lucha por la hegemonía que ciertamente pues bueno, pues está generando estos movimientos en corto con el ánimo de ser la fuerza hegemónica en sus respectivos territorios. E indudablemente eso acabará llegando a Navarra de una forma y de otra, y no hay más que escuchar al máximo dirigente de Ciudadanos hablar de su compañera representante en el Senado por Navarra, o no hay más que escuchar también, pues bueno, pues la traslación que va a acabar teniendo la derecha navarra, foral y española en su conjunto, pues la ahora unidad. Y la unidad de ahora. Y termino con el concepto de estabilidad. Fíjese, en Euskal Herria Bildu lo tenemos muy claro, teníamos la llave, podíamos optar porque gobernase la derecha o el Partido Socialista, por articular una mayoría en torno al Partido Socialista que impidiese que todos los avances que habíamos logrado en la legislatura anterior pues se echasen atrás, y esa ha sido nuestra actitud constructiva, crítica, y especialmente durante la pandemia, porque también hay que indicarlo. Se puede hablar con mucha solemnidad del papel de algunos y algunas, pero en la pandemia, cuando más necesidad de arrimar el hombro existía, hubo, pues en este caso, la principal formación de la oposición, quien tuvo la tentación de caer en el partidismo, en la actuación política parlamentaria, votando en contra de decretos, teniendo una actitud absolutamente crítica, en ningún momento constructiva, y evidentemente nosotros hemos entendido siempre desde Euskal Herria Bildu que la altura de miras debía preponderar en nuestra actuación política, porque estamos hablando de cosas muy serias, las que han pasado en la pandemia, por los fallecidos y fallecidas, por el tensionamiento de los servicios públicos y por las consecuencias económicas que va a tener todo esto. Por alusiones antes a Ima Jurio, y añado la pregunta también si Navarra Suma goza de buena salud, a la vista de lo que estamos viendo también a nivel nacional, si puede repercutir de alguna manera. Yo creo que sí, vamos, yo por lo menos de todo este lío en Navarra Suma tengo que decir que no me he enterado. En lo que afecta a nuestro trabajo, nos asignamos los temas y seguimos trabajando con normalidad. Si alguien ve alguna cosa, que esto ya me lo contará, pero yo de momento no. En cuanto a lo que se ha comentado, hombre, por parte de, si yo he sacado a colación el tema de Estella, era precisamente porque aquí todos nos ponemos muy dignos criticando determinados transfugismos que ocurren muy lejos de aquí, y que son rechazables, o que pero que estos mismos partidos los han ejercido cuando lo han tenido a la mano en una situación francamente caótica como es la del confinamiento hace un año en Estella. Y eso ha ocurrido porque se aprovechó de dos concejales que fueron expulsados del Partido Socialista para coger y quitar y poner al alcalde que se había elegido el pleno y que había ganado las elecciones. Y entonces eso ha ocurrido. Luego se nos dice, ¿y qué estabilidad ofrece Navarra Suma respecto a este gobierno? Hombre, es que Navarra Suma es la oposición, porque así lo han querido las fuerzas parlamentarias. Ha ganado las elecciones, pero se le ha puesto en la oposición porque así lo han querido. Y Navarra Suma está en la obligación de decir qué estabilidad pueden ofrecer un gobierno que depende, en estos momentos, de Euskal Herria Bildu, por ejemplo, para sacar adelante todas las principales políticas en favor del progreso, en favor de la creación de infraestructuras, en favor de la creación de riqueza, del crecimiento y del empleo. Pues creemos que la estabilidad es lo último que puede ofrecer un gobierno condicionado de esta manera como está condicionado el gobierno que preside María Chivite, pero que está gobernado, obviamente, es minoritaria dentro de su gobierno. La mayoría de su gobierno está copada por fuerzas nacionalistas, como es Gero Abay o como es Euskal Herria Bildu. Y eso, nosotros, cuando se nos dice, ¿qué dicen ustedes? Pues creemos que eso no garantiza ni el progreso, ni el avance, ni una salida rápida y fuerte de la crisis.
Bueno, yo primero quiero decir que a nivel estatal no podemos trasladar que exista una inestabilidad, porque ya he dicho, la Comunidad de Madrid no es el Gobierno de España y el Gobierno de España está muy tranquilo, está bien, sigue trabajando y sigue trabajando por los ciudadanos. Luego yo no me voy a meter en el asunto de Estella, desde luego, porque usted ahora mismo lo está aprovechando. Ya sabe que no estamos para nada de acuerdo. El de Murcia, el transfugismo se produjo después y nos causa, y no tiene nada que ver con la moción de censura, vino a posteriori. El Partido Socialista en Estella actuó como tenía que actuar con aquellos concejales que ejercieron transfugismo y por lo tanto lo denunciamos y se les echó de partido. Y a partir de ahí, bueno, pues los estelleses y las estellesas verán cómo reaccionan en las siguientes elecciones. Ahora, cuando se hace referencia a las inestabilidades que se puedan trasladar por la situación entre el PP y Ciudadanos y que puedan afectar a Navarra, a la coalición de Navarra Suma, yo creo que ya les dijo, ¿no? Cuando veas las garras de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Entonces ya veremos qué estabilidades y qué se hace. Y yo entiendo que, miren, que desde una coalición que bueno, pues que tiene unas formas de gobernar, no se entienda o no se puede echar de sí que Navarra, con un gobierno minoritario, con un gobierno entre diferentes y con un gobierno que necesita apoyos externos, siga para adelante, siga con una respuesta diferente a una crisis, que se basa en las políticas públicas, siga con ese reforzamiento de políticas públicas y siga sacando adelante esas políticas públicas, que es lo que no pudo hacer UPN cuando estuvo en el gobierno en la anterior crisis. La salida fue completamente distinta, con un coste terrorífico para la ciudadanía, y ahora mismo pues parece que por lo menos la vía de salida o la vía en la que nos estamos poniendo es totalmente diferente y con mucho más apoyo a la ciudadanía, con mucho más reforzamiento de esas políticas públicas en favor de la ciudadanía que la que ustedes hicieron, y yo entiendo que no lo puedan echar de sí. O sea, yo lo entiendo. Pero bueno, cuando están ustedes en la oposición, también hay políticas que pueden ejercer en favor de la ciudadanía, más allá de una oposición que es totalmente destructiva y que muchas veces tampoco tiene sentido y que nos coloca al Parlamento de Navarra en actuaciones que hacen suponer también un circo mediático con el siempre no por el no. No vende y al final pasa factura, y es lo que ustedes están haciendo últimamente, el no por el no. No sé cómo le van a explicar eso a sus votantes y en general a la ciudadanía de Navarra. ¿A qué te refieres? A la política que estáis haciendo en el Parlamento. La política, estáis atacando una falta de transparencia cuando lo que más os está preocupando y lo que estáis denunciando, y por lo que estáis denunciando también el Consejo de Transparencia, son aquellos asuntos que significa comer, que come la presidenta. ¿Cuál es el menú? Porque eso es hacer política y lo estáis llevando en ruedas de prensa. ¿Y cómo están los fondos europeos? Habéis hablado supuestamente son para ayudar ¿cómo a están todas los fondos las empresas europeos? Los fondos europeos se está trabajando. Por ejemplo, eso el no es gobierno transparencia. de Navarra ha mantenido reuniones constantemente con la Federación de Municipios y Concejos, que ha estado con todos los municipios. Ha estado en reuniones con los grupos. Se están llevando a cabo reuniones y oficinas por la CEN, junto con consultorías, facilitando trabajos de empresas. Se está informando sobre cuáles son los grandes proyectos. No es solo Navarra Suma los que han denunciado la tractores. falta de transparencia del gobierno de Chivite en materia de los fondos europeos. Sí. Aquí hay varias formaciones que hemos reclamado más transparencia. Hemos dicho que se ejercerá, que se dará la información en el momento que exista y que el Gobierno se someterá al control parlamentario al que sea requerido. Ahora, con la oposición que se está realizando, muchas iniciativas público-privadas y según qué proyectos, yo creo que son proyectos de Gobierno, ni siquiera de este Gobierno, son proyectos que inicialmente son del Gobierno de España. Así que lo único que podemos hacer es preparar ese camino para que nuestra comunidad se posicione en buena medida en esos proyectos que vienen de la Unión Europea y que van dirigidos al Gobierno de España, que es el que tiene, en último término, las decisiones. Proyectos en los que existe competencia entre comunidades autónomas, entre empresas y entre diferentes sectores que se están poniendo en una vía de salida para que el Gobierno de España los decida. ¿Entiende? ¿Sabe cuál es la discreción que en estos momentos requieren los asuntos? ¿A quién estás poniendo en duda? A grandes sectores económicos y a grandes proyectos y grandes políticas públicas. Vamos a seguir.
Pablo, brevemente, Pablo Azcona. Sí, bueno, yo creo que ofrezca Navarra Suma estabilidad al gobierno del Partido Socialista es un caramelo envenenado, si me permitís la expresión, porque el recorrido de Navarra Suma, además en esta propia legislatura, vemos cómo no consigue a veces en votaciones en el Parlamento cohesionar su propio grupo y tienen que votar cosas distintas cuando se trata, por ejemplo, de defender las competencias de Navarra y la foralidad, ¿no?, de Navarra. Es curioso. Y luego la histórica, ¿no? Fue UPN el que no consiguió en el gobierno de Barcina aprobar ni un solo presupuesto. Yo creo que no hay cosa más estable que aprobar los presupuestos, que es la ley más importante que te da el margen para realizar acciones políticas y de gestión anuales. No fue capaz de hacerlo. No fue capaz de hacerlo porque el último gobierno de coalición lo rompió y echó al gobierno socialista, a la parte socialista de ese gobierno. Entonces ahora que ofrezca con esos antecedentes estabilidad, pues resulta al menos poco creíble. Terminamos esta ronda mañana. Sí, por poner un poco en valor lo que es el Parlamento de Navarra en su conjunto y el comportamiento de todas las formaciones políticas, incluso la de Navarra Suma, lo voy a decir. En el Parlamento de Navarra no se dan las situaciones que se dan en el Congreso de los Diputados. Es decir, yo la verdad que ya tengo mi trayectoria y jamás he visto pues lo que últimamente se está oyendo en los congresos, en el Congreso de los Diputados, un ambiente bronco, faltón, irrespetuoso. La verdad que es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo como con ese clima difícilmente se puede entender que exista un respeto a las diferentes ideologías, a las diferentes formaciones, a los diferentes modos de pensar, a las diferentes soluciones ante los mismos problemas o los diferentes problemas, porque aquí nadie tiene la razón y todos entendemos que dentro de su capacidad de actuación pues defiende su ideología, su proyecto político y lo hace con la mejor saber hacer que puede, ¿no? Y en el Parlamento de Navarra lo cierto es que tengo que decirlo, no se viven ni se han vivido por parte de ninguna de las formaciones políticas actuaciones y episodios tan chabacanos como los que últimamente en las escasas últimas horas hemos podido asistir. Bueno, lo dejamos en este punto, volvemos en unos minutos tras una pequeña pausa. Le ha transmitido, en este caso, tanto a Navarra Suma como a EH Bildu, un documento de trabajo en el cual está preparando el Gobierno de Navarra una propuesta de decreto ley foral que recoge, como digo, varios aspectos en el sentido de agilización administrativa, de eficiencia de los recursos y de rapidez y agilidad de cara a poner en marcha los fondos europeos desde agosto de 2019 y hasta diciembre de 2020. Ha respondido tantas iniciativas de la oposición en un solo año y medio como se respondieron en toda la última legislatura del gobierno de UPN. Bueno, tras esas reuniones, desde Navarra Suma, no sé con qué sensaciones salieron de esa reunión. No sé, yo no he oído bien esto último, que parece que acababa otra vez con el propio portavoz del gobierno, acababa criticando a UPN para justificar lo que no he entendido muy bien esto último, pero en cualquier caso lo que está claro es que antes se hacía alusión, dice, no, es que esta crisis, la salida va a ser diferente a la anterior, es que las dos crisis, la salida las ha marcado la misma institución, que es la Unión Europea. Porque fueron crisis diferentes y yo creo que en eso hay muy poca discusión. En uno fue una crisis económica, una crisis de liquidez, una crisis financiera y la Unión Europea pues impuso un camino que era el de la contención del gasto y todo lo que de ello derivó. Eso lo siguieron todos los gobiernos, por cierto, los de todos los colores, todas las autonomías, todos los países, fueran de uno o de otro, ¿no? Ahora es una crisis diferente, es una crisis sanitaria que puede y está afectando con gravedad a la economía por haber estado parada, congelada durante un tiempo pues inesperado, como ya hemos comentado antes. Y la salida que ha dado la misma institución que dijo que había que contener en la anterior crisis es en sentido contrario por el momento, en el sentido de decir, vamos, en este momento hay que inyectar ayudas, hay que inyectar liquidez, que esa liquidez llegue a las empresas, que nadie que pueda quedar por falta de liquidez sin poder trabajar y luego ya nos ocuparemos de ver cómo se afronta este gasto. Por lo tanto, son dos salidas diferentes. ¿Y cómo se administra? Pues a través de los países, a través de los estados y con la colaboración supuestamente de las autonomías. Y aquí es donde entra el problema.
¿Qué sabemos aquí? Pues muy poco porque como no solo Navarra Suma, sino varios grupos les hemos reclamado a la presidenta que estaba dando poca información y confusa. Y en segundo lugar, que lo primero que han hecho no es hacer dos oficinas. Porque parece ser que en esta estabilidad en la que hay dos, por un lado está Gero Abay y por otro lado está el Partido Socialista, en el mismo gobierno, pues cada uno necesita tener su propia oficina gestora. Total, que no sabemos nada todavía sobre los fondos, pero ya sabemos que va a haber dos oficinas nuevas dentro del gobierno para gestionarlos. A partir de aquí, pues ojalá esto pues, se pueda encaminar y podamos coincidir y aportar todos en cómo hacer que este dinero llegue lo antes posible y de la manera más eficaz para el final que ha sido previsto. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, se nos han quedado muchas cosas por las que hablar. Se ha quedado como Dios. Brevemente, podéis decir, rápidamente, sin podemos debatir. ir concluyendo, si no, rápidamente sobre fondos europeos, pero es que se nos va el tiempo, estamos ya casi fuera. Muy rápido. La salida de la crisis, desde luego, se está haciendo sin dejar a nadie atrás, con reforzamiento de políticas públicas por parte del Gobierno de Navarra. Luego veremos el futuro que nos dan los fondos europeos y miren, yo creo que no hay que criticar tanto esas dos oficinas cuando los cometidos son diferentes y no repartirse el gobierno entre dos partidos políticos, y más les valía estar a lo que están, que es a ayudar a la ciudadanía a salir de esta crisis y no a criticar tanto al gobierno. Brevemente. En ese discurso, ¿no? Como decía mi compañera, las dos oficinas tienen competencias distintas, son cosas distintas, y sobre todo decir una cosa, en Navarra hay una gran diferencia entre la anterior crisis y esta. Navarra está mejor preparada porque después de 4 años y 6 años de estabilidad política tenemos recursos mejores que cuando gobernaba UPN. Nosotros reclamamos al gobierno más transparencia para aportar, tienes que conocer cuáles son los proyectos que está manejando y todavía no nos los ha hecho saber, y nosotros echamos en falta el autogobierno, es decir, la relación entre Navarra y el Estado no es de una comunidad más, tiene que ser bilateral y eso lo echamos de menos. Lo dejamos aquí, muchos asuntos sobre la mesa que intentaremos resolver la semana que viene en el próximo Dilema. Despedimos Juan Luis Sánchez de Muniain de Navarra Suma, buenas noches, muchas gracias. Inma Jurío del PSN, muchas gracias, buenas noches. Pablo Azcona de Gero Abay, muchas gracias, Gabón, buenas noches. Y Mayorga Ramírez de H. Bildu, buenas noches, Gabón. Y a ustedes, hasta la próxima semana, como siempre, con El Dilema. Próximo miércoles, que pasen una feliz semana.